nos va a unir todo el discurso es la cultura de Tartesos. Es una cultura misteriosa, que realmente nos llama un poco al misterio, es algo que no queda muy claro desde muchos puntos de vista. Surgen muchas dudas cuando nos acercamos, incluso nosotros como arqueólogos, a la realidad de lo que pudo ser Tarteso, pues nos resulta difícil acercarnos a ella, pero no cabe ninguna duda que podemos asociar la identidad andaluza a esa civilización que podríamos llamar Tarteso. Aquí tienen un ejemplo extraordinario que es el tesoro del carambolo, encontrado en el premio municipal de Camas, en la provincia de Sevilla, y que es uno de los exponentes más importantes de lo que se considera tradicionalmente como cultura tartésica. Y por último, el tercer aspecto, la tercera pata de esta mesa que vamos a trabajar esta tarde, es un aspecto de la ciencia que tiene últimamente bastante, está muy en boga, que es el tema de la divulgación, que no difusión. A veces confundimos difusión y divulgación. Difusión es dar a conocer los resultados científicamente a la comunidad científica, pero la divulgación es algo mucho más sutil, porque es intentar devolver a la sociedad aquello que nosotros hacemos en tanto investigadores. Desde ese punto de vista es un trabajo muy delicado, es difícil y falta en general mucha profesionalización. De hecho, hay demasiada gente que trabaja teóricamente como divulgadores que realmente no lo son. Simplemente les invito a que recuerden a nuestro venerable Eduard Punset, que fue un divulgador científico de primera línea, lamentablemente ya no está con nosotros, pero su hija mantiene un poco la línea del padre, ¿no? Eso hay que reconocerse. Yo, como en principio yo no debería hablar demasiado, me van a permitir mis compañeros de mesa, de reunión, me van a permitir que le dedique solo unos momentos a explicarles algo sobre Tarteso, porque evidentemente no podemos tener una hilación en todo un discurso si no tenemos unas bases fundamentales de qué es lo que estamos hablando. Bueno, pues, ¿qué es Tarteso? Esta pregunta es hoy por hoy prácticamente es imposible de responder. Originalmente Tarteso era una leyenda griega que hablaba de la existencia de una poderosa civilización en lo que para ellos era el extremo occidente del Mediterráneo, en lo que ellos llamaban las columnas de Hércules, que no es otra cosa que el estrecho de Gibraltar. Esta leyenda nos cuenta básicamente la historia de varios reyes, que seguro que todos son conocidos por ustedes: Gárgolis, Abis, en una obra lamentablemente no muy bien titulada, fue nombrado como Gárgolis y Abidis, pero Abidis es un genitivo, está mal dicho, es Abis, el nombre del rey, o Argantonio, que además, por cierto, es uno de los personajes más importantes de lo que nos une de aquí. Pero hay personajes que son más antiguos, como por ejemplo Gerión. Y Gerión, en la leyenda de Gerión, en la historia de Gerión, converge esa leyenda de Tartesos con la propia mitología griega más clásica y más antigua. Conocen todos ustedes a Hércules, conocido en Grecia como Heracles. Heracles y Hércules es la misma persona. Aquí lo tenemos a la izquierda en un viaje que va por el Mediterráneo con un pequeño caldero que le regala el dios Helios para hacer uno de sus famosos 12 trabajos, que es precisamente robar los bueyes al rey Gerión. En la imagen de la derecha vemos precisamente ese acto. Es un vaso griego del siglo V a.C., procedente de Atenas. Y aquí podemos ver esa escena. En el momento no aparece la figura de Heracles, de Hércules, que está en el otro lado del vaso, ¿vale? Pero aquí sí podemos ver a Gerión. Gerión está representado, según la mitología griega, Gerión es un monstruo de 3 cabezas, que está normalmente flanqueado o apoyado por un perro, que es Ortro, que lo ven ahí, es un animal de 2 cabezas. En realidad aquí el pintor se ha repetido un poco el lujo de dejar esas 3 cabezas y convertirlo en 3 guerreros unidos entre sí. Es un lujo literario, ya que estamos hablando de algo de literatura en este caso. Como les decía, la arqueología no nos ayuda mucho en el ámbito de qué significa lo tartésico, de qué es lo tartésico. Sin embargo, sí hay alguna serie de elementos que son comunes a gran parte de esos yacimientos arqueológicos que consideramos tartésicos. Aquí les presento un ejemplar del yacimiento de los Castillejos de Alcorrín, en Maliva, en la provincia de Málaga,
donde lo que están viendo es una alfombra, que es un suelo preparado dentro de un templo de tipo tartésico, un suelo preparado con conchas invertidas que hacen presentación a lo que ensalzan de alguna manera el edificio sagrado que sería precisamente ese templo. Otros elementos que podrían estar relacionados con lo que llamamos tartesos es precisamente el ámbito del urbanismo. Aquí tenemos una de las pocas ciudades que podrían ser reconocidas como tartésicas, que se localizaría en Tejada la Vieja, en la provincia de Huelva, y donde podemos ver ya cierto urbanismo más o menos organizado dentro de lo que es el poblado, y es que además rodeado con una muralla, una fortificación ya de cierta entidad. Pero si en algo sí que se ponen de acuerdo los distintos investigadores a la hora de hablar de qué es o qué no es Tartesos, es la relación con una serie de elementos decorativos que aparecen en distintos objetos que encontramos frecuentemente, sobre todo en la zona de la Baja Andalucía, de lo que es actualmente Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva. Por ejemplo, en los vasos cerámicos. Este tipo de vasos, aquí pueden ver dos ejemplares que fueron localizados en un yacimiento, en un pequeño santuario en Marchena, en Sevilla, en la provincia de Sevilla. A la parte de la izquierda ven un tipo de dibujo que no es frecuente en la península ibérica, es un animal fantástico. En la parte de la derecha lo que están viendo es una flor de loto, un elemento totalmente egipcio que de alguna forma llegó a la península ibérica y que las poblaciones que llamamos tartésicas de alguna forma la utilizaron para reconocerse en ellos mismos. Pero no podemos agregar mucho más. En realidad, lo poco que podemos decir es que posiblemente Tartesos sea una cultura que aparece en el Bajo Guadalquivir en torno al siglo X a.C., que desaparece en torno al siglo VI a.C., contiene una fuerte influencia fenicia, pero hay algo en lo que están de acuerdo todos los investigadores, que no existe ninguna ciudad llamada Tartesos, ni mitológica ni realmente. Tartesos como ciudad no podemos seguir buscándola porque no existió. De todas formas, aquí no hemos venido a hablar de historia, aunque me he permitido esta pequeña introducción, sino de cómo la vivimos, cómo la contamos. Y hoy vamos a utilizar la ilustración y el cómic como elemento de transmisión de ese conocimiento científico, en este caso particularmente lo arqueológico. El cómic forma parte de nuestra historia cotidiana, prácticamente de que aparece a finales del siglo XIX, y quien más y quien menos pues asocia el cómic prácticamente con frecuencia a su adolescencia, aunque no solo ello. Pues quien nos recuerda el Sargento Furia, Wonder Woman, X-Men, y últimamente entre la gente más joven se da el fenómeno del manga, de clara influencia oriental, en este caso japonesa, que no hace sino demostrar dos cosas. En primer lugar, la versatilidad de este medio de comunicación y la calidad que lo hace mantenerse a flote todavía hoy en día, después de prácticamente 200 años desde que apareció. De esa versatilidad, pues damos cuenta cuando vemos que el cómic pues hay cómics de guerra, de aventura, policíaco, mitológico, de humor, crítico, hay largo, etcétera. Y hay cómics para gente joven, para gente adolescente, para gente mayor, hay cómics un poco para todo el mundo. Prueba de ello son cómics como los que les traigo aquí, por ejemplo. Aquí a la izquierda está Maus, que se empezó a editar en 1981, de Alex Spiegelman, y que fue el premio Pulitzer en 1992. A la derecha, un cómic quizá más crítico, más duro si cabe, que es la obra Persepolis de la franco-iraní Marjan Satrapi, editado en el año 2000. No cabe duda que la mecánica, la estructura, el contexto, el mensaje de ambas obras no deben ser confundidas con elementos propiamente de adolescente. Ya lo analizaremos con calma, pero nuestro país ha dado buenos ejemplos también de autores de cómics como Carlos Pacheco, conocido sobre todo por las cubiertas realizadas para Marvel, como ven a la izquierda, e incluso Granada. Granada ha sido la cuna que dio vida a Juan Guarnido y a su obra Black Sat. El caso es que el cómic, quizá por su versatilidad, su impacto, su diseño ágil y ese mensaje accesible que lo caracteriza, ha empezado a utilizarse no hace demasiado tiempo como un sistema de divulgación científica. Y hoy nos vamos a centrar en una obra que surgió en el primer decenio de los años 2000, Tartesos. 4 volúmenes que pueden ver ustedes aquí delante de nosotros,
surgidos de la pluma y del genio de Paco Nájera, que hoy nos acompaña aquí, y que incluso que han sido objeto de un estudio ejemplar como modelo de divulgación científica. Ahí tenemos a la profesora Pilar Aguacel, de la Universidad de La Rioja, que presentó en el año 2006 un estudio, una analítica de cómo Tarteso jugaba precisamente ese papel divulgador sobre una cultura tan raramente conocida como es propiamente la del mundo tartésico. Y bueno, pues como les decía, aquí tenemos a Paco Nájera, natural de Jabalquinto, ilustrador, colaborador de revistas y fanzines de marcado carácter humorístico, autor de cómic, caricaturista, que también me encanta, y una persona con una lengua crítica y mordaz que yo ya he sufrido personalmente en alguna ocasión, aparcando el coche, por cierto. Paco, ¿cómo se hace uno, bueno, ya pasaste el micrófono, ¿cómo se hace uno autor de cómics? Uno, más que hacerse, empiezan a hacerse. Porque yo siempre he concebido, vamos, yo soy un poco de la vieja escuela, de los que entendíamos que un profesional del cómic era una profesión multidisciplinar. Tenía que dominar muchísimos ámbitos. Ahora hay, como en general en casi todo, una gran especialización. Hoy hay dibujantes de cómics de superhéroes que son buenísimos en ese área de mover la figura humana, mucho de anatomía, pero si lo sacas de ahí y tienen que dibujar un caballo, pues les sale una cosa rara, ¿no? Es lo que lleva a la especialización. En mi época el dibujante del cómic era lo que se llama un todoterreno. Tenía que hacer igual un cómic de ciencia ficción, que tenía que hacer un cómic que se desarrollara en la Edad de Piedra. Pongamos por caso uno de los dibujantes más prolíficos y que marcó una época y que os sonará por su personaje más emblemático, que era el guerrero del antifaz. Manuel Gago pues dibujó infinidad de colecciones y desde Pur, el hombre de piedra, hasta, pues como decía antes, cómics de tipo futurista, medieval, lo que sea. Entonces tenías que estar familiarizado con distintos escenarios y mover a los personajes en distintas épocas, y por lo tanto todo eso, tocar todos esos palos te servía un poco de aprendizaje. Yo cuando abordé querer ser profesional del cómic, pues entendí que yo me tenía que foguear también en distintos géneros que se llamaban. Desde el cómic de terror, cómic romántico, cómic de tipo histórico, de ciencia ficción, erótico, tocar todos los palos un poco, pues para ir familiarizándote y formándote, ¿no? Esta profesión es tan, como decía, multidisciplinar, tan compleja, que realmente yo no he llegado en ningún momento a sentir que ya tenía las bases para desarrollarla, digamos, con cierta maestría. Yo sigo considerando cada cosa que hago como una prueba más de formación. Y en ese sentido me sigue gustando pues, el cambiar un poco de registro y tocar un poco distintos tipos de historias. Aunque particularmente pues yo siempre he tenido debilidad por el cómic histórico, porque he visto que el cómic podría ser un vehículo fabuloso de divulgación de la historia. Siempre me ha sorprendido que en la educación, en los libros de texto, no se incluyeran por lo menos pasajes en cómics pues, para determinadas cosas, para divulgación, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? No es igual ver una fotografía que ver una recreación del descubrimiento de América, que lo pueden descubrir, una fotografía de las carabelas, de tal, que coger y hacer, como se hizo por ejemplo en el 5º centenario, una colección de cómics en torno al descubrimiento de América, donde pues, se abarcaba una serie de hechos relacionados con ese tema
abordados por los mejores dibujantes de la época. Entonces, me sigue sorprendiendo que en la enseñanza no se utilice el cómic. Y si no se utiliza expresamente el libro de texto, al menos que haya referencias o recomendaciones de lecturas, y luego es que hay recomendaciones de lectura de literatura, que haya recomendaciones de lecturas de cómics, donde se puedan recrear periodos históricos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que cuando se aborda en la enseñanza el periodo de posguerra, pues mira, hay una lectura de nuestro autor vivo probablemente más emblemático, que es Carlos Jiménez, que tiene una serie que se llama Paracuellos. Él pasó por uno de aquellos hogares sociales para los huérfanos rojos, donde se ve un poco la crueldad de la época reflejada en los niños, ¿no? Eso serviría para ilustrar el periodo de posguerra de una forma magistral. Y quien dice eso dice otros muchos cómics que tocan temas históricos. Yo, por ejemplo, ya termino, lo último que he publicado, que no es de producción reciente, pero sí se ha recopilado, digamos, en un libro, son una serie de historias que yo hice para la revista Muy Interesante, para la revista Muy Interesante Junior, una revista hermana que estaba enfocada, digamos, a los jóvenes. Y en esa revista era un poco hermana, tocaba un poco los mismos temas de la hermana mayor, pero enfocaba un poco al público más juvenil, y se pensó en incluir una historia corta de 3 o 4 páginas tocando temas históricos. Y en esa revista yo estuve colaborando varios años, y recientemente pues, se me ocurrió buscar un editor y recopilar todo ese material, que son historias cortas de tipo histórico, y que lo he titulado Historia hecho de personaje, y que acaba de salir hace un par de meses o 3. Es decir, que a mí la historia me ha gustado siempre. Lo que pasa es que en concreto en el tema de Tartessos es casi un amor a primera vista. ¿Por qué? Pues precisamente por ser lo que para un científico, un hombre de ciencia, es un tema peliagudo, el poder constatar, digamos, acotar todo lo que es un periodo que sea tangible. En el tema de Tartessos hay una mezcolanza de historia, leyenda, también parte de arqueología, pero esa materia prima, que son las leyendas, los mitos y demás, pues para mí es una materia prima que me da mucho juego. Y por lo tanto, pues cuando yo empecé a ver las conexiones que había de Tartessos con la mitología griega, que aparecía referencia en la Biblia y demás, pues yo vi ahí un campo que no estaba explotado, y me dije que ese proyecto algún día me gustaría abordarlo. Digo algún día porque yo cuando empecé a interesarme por Tartessos fue mucho antes de empezar a plasmarlo, digamos, en el cómic, ¿no? Yo estaba leyendo cosas de Tartessos, tomando apuntes, incluso diseñando algunos personajes, porque yo Tartessos lo concebía como una obra de madurez, algo que yo iba a hacer en el periodo de mi final, de mi trayectoria, y donde pudiera abarcar todo lo mejor de lo que yo he aprendido, y hacer un cómic que, como después se me ha dicho que tiene mucho parecido con Asterix, a mí no me hubiera importado que Tartessos hubiera terminado siendo una cosa parecida a lo que es Asterix en Francia, ¿no?
el mercado español no es el francés, lamentablemente, pero sí que es un referente de lo que de alguna forma me hubiera gustado que fuera tal peso. Un cómic de referencia en clave humorística y todo lo que tú quieras, pero que de alguna forma pusiera el valor y el foco en un periodo histórico que está en el origen, no ya de Andalucía, sino incluso de España y si me apuráis, incluso de Europa, porque fue el primer conato civilizador que hubo en esta parte en Occidente, ¿no? Todas las culturas antiguas estaban en el Mediterráneo, en la parte oriental, pero en Occidente pues, se supone que eran pueblos bárbaros y demás, y curiosamente pues aquí localizado en esta parte que es Andalucía, pues apareció ahí una cultura que para los griegos pues era siento que los griegos lo adornaban todo bastante, pero tenía un poder de sugestión en su mitología muy fuerte y de hecho lo entroncaban con un montón de leyendas propias y con sus propios dioses. Muchas gracias. Frente, bueno, al lado en este caso tengo a Anabel Guzmán, investigadora de la Universidad de Granada, una persona con una larga y profunda trayectoria en los estudios sobre ilustración y divulgación científica y últimamente, por cierto, diseñadora de exposiciones de claro carácter académico. De todas formas, tu tesis se centraba en investigar el papel de la mujer en la España de finales del siglo XX dentro del ámbito este ámbito de la ilustradora y del cómics. Más o menos un poco esa línea. Sí, o sea, la tesis, no sé si todo se escucha bien, sí. Que yo tengo esta pedazo de voz. No, buenas tardes a todos. Sí, la tesis iba sobre ilustradora y también pues, las primeras dibujantes de cómic españolas desde mediados del siglo XX a principios de mediados del siglo XIX a principios del XX. Y bueno, pues abordando el tema de la ilustración descubres que empiezas a conocer millones de temas más, porque la ilustración precisamente como lo sugerente que tiene estudiar e investigar ilustración es que acabas tocando temas que ni te imaginabas. Por ejemplo, la paleontología, yo no sabía nada de paleontología, solo que tenía una amiga que es doctora en paleontología. Entonces decidimos mezclar la investigación de una y otra y empezamos a recorrer ese camino, ¿no? Pero también aprendes sobre botánica, aprendes sobre arqueología, aprendes sobre medicina, puedes acercarte a una gran diversidad de esferas del conocimiento que de otra manera a lo mejor un historiador del arte como yo pues no se aproximaría, no necesariamente se aproximaría. Entonces, bueno, pues eres cambiario, ¿no? Por eso estoy aquí también. Bueno, la primera pregunta que va un poco a los dos, porque en realidad no sabía muy bien a quién dirigirosla. El cómic no tiene su origen en Estados Unidos, como teóricamente siempre se ha planteado. Su origen es Europa, la vieja Europa, que en el siglo XIX ya había estado en tu trabajo, por ejemplo, ha dado claras muestras de ello, pero ¿qué es un cómic? ¿Qué es lo que caracteriza esta forma de expresión? Cualquiera de los dos. Bueno, yo qué sé, fíjate, esta tarde estaba escribiendo sobre una de las exposiciones que se hizo en Francia sobre el mundo del ilustrado y demás, y había un defensor de lo que se llamaba en aquel momento humorismo, a principios del siglo XX en España, que abordaba, o sea, que englobaba pues, la caricatura, la ilustración literaria y los primeros cómics también. Y al final lo que tenían un poco en común este tipo de gustos culturales era la manera de narrar, ¿no? O sea, el origen, que es mucho más antiguo de lo que a priori se pensó. Ya con Toffler se puede hablar del primer cómic a principios del siglo XIX prácticamente, pues estas viñetas humorísticas que estaban muy presentes, ya Hogarth de hecho en sus cuadros en el siglo XVIII
ya hizo una especie de protocómic cuando hace esas colecciones de cuadros que una se llamaba La vida trágica del libertino o Las desgracias del matrimonio y demás, ¿no? Pues era una serie de cuadros que hoy los hemos expuesto en la National Gallery, pero que contaban una historia a través de 6, 7 cuadros, 8 cuadros. ¿Eso a qué nos recuerda? Pues nos recuerda claramente a un cómic. Faltan los bocadillos, falta el texto, ¿no? Pero bueno, también hay cómic mudo. Por lo tanto, ya tenemos ahí un enlace histórico de lo que pudo ¿no? pensarse como una especie de protocómic, hablamos muchas comillas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que con el auge del mundo editorial se dan cuenta que las ilustraciones son fundamentales. De hecho, en mi tesis yo cito a Goethe como que Goethe empieza a pensar esa idea de la imagen y la literatura fusionados, ¿no? Como la importancia de la ilustración. Navalagui también en esa época empiezan a ponerse muy de moda. El libro ilustrado es como algo que ha estado muy presente, pero ha tenido como picos altos de gran éxito. Y uno de los picos de gran éxito es justamente el siglo XIX. Entonces, con todo este auge de la ilustración, muchas revistas, sobre todo revistas, se dan cuenta de que venden más si ilustran sus páginas. Y muchas de estas ilustraciones eran humorísticas, eran satíricas, políticas, y poco a poco se va apuntando a esa imagen del cómic, tal y como lo entendemos hoy día. De hecho, bueno, pues, justamente a través de ese, aquí por lo menos en España, a través del humorismo, y de hecho Tozer también hacía tiras cómicas, viñetas ilustradas, como se llamaban entonces, que tenían un corte humorístico, ¿no? Pero también crítico. Entonces, bueno, pues para mí, ¿qué es lo que hace que un cómic sea un cómic? Yo creo que la manera de pensar la narración, igual que una película porque se piensa en la imagen en movimiento, ¿no? O la fotografía se piensa en la imagen hecha por luz, pues yo creo que también el tema de cómo tú estás narrando, independientemente del texto o del tipo de imagen o del género y demás, sería esa idea de la secuencia. ¿Paco? Yo creo que el hombre siempre ha tenido, no sé si la necesidad, pero sí la tentación de narrar historias en imágenes. Lo podemos ver de una forma muy embrionaria, desde jeroglíficos egipcios hasta ciertas vidrieras en la Edad Media. Es decir, hay un sinfín de ejemplos donde incluso en pintura hay pintores que concibieron las obras también casi como si fueran una secuencia, que se vieran individualmente, pero si las ponían una al lado del otro formaban una cierta secuencia. Es decir, hay una necesidad de utilizar la imagen para contar algo. Como ha dicho Anabel, la ilustración ya se utilizó muchísimo desde la invención de la imprenta. Ya se utilizó mucho la ilustración, sobre todo en la revista satírica, donde se hacían pues, chistes gráficos, se hacían caricaturas de los políticos y de los poderosos de la época y demás. Eso no era cómic propiamente dicho, porque si bien había imágenes y si bien había textos a pie de dibujo, eran elementos, digamos, paralelos o elementos yuxtapuestos, es decir, eran elementos diferenciados. ¿Cuándo nace el cómic propiamente dicho? Cuando el texto, la narrativa y el dibujo se integran en una sola cosa. Algo tan elemental como que el texto que aparecía al pie del dibujo aparezca dentro del dibujo y que se encierre en un círculo con un rabito que es el bocadillo, eso hace ya que se integre y forme un lenguaje propio dentro de la imagen. A partir de ahí, de Leroy Kiss, que es el que marca un poco el inicio oficial
del nacimiento del cómic, por introducir el bocadillo en la imagen. A partir de ahí el cómic se va dotando de unos recursos propios que conforman un lenguaje propio. No solamente el bocadillo, sino también otro tipo de textos que no tienen rabito, que es la narración, pero que ya aparecen dentro del dibujo, líneas cinéticas que marcan el movimiento, y una cosa importantísima, la narrativa. La narrativa. ¿Cómo se marca la narrativa en el cómic? Por una cosa que se llama viñeta. Entre una viñeta y otra hay un salto en el espacio y en el tiempo. Esa calle, ese espacio, que no hay nada entre una viñeta y otra, se llama elipsis, es un salto en el tiempo y en el espacio que tiene que sustituir el lector. Es como si viéramos una película que tiene miles y miles de fotogramas y viéramos solamente unos cientos de fotogramas y tuviéramos que imaginarnos toda la película. Es decir, si aparece un señor por allí por el fondo, en una viñeta, y aparece en la siguiente viñeta ese mismo señor saliendo por esa puerta, el lector reconstruye entre una viñeta y otra en su mente. Muchas veces se dice que el cómic es una cosa pasiva, porque como contiene imágenes, el lector no pone mucho de su parte, muy lejos de la realidad. El lector, cuando ve una viñeta que el señor está entrando por aquella puerta y saliendo por esta otra, imagina que ha recorrido todo este pasillo y está saliendo por esa puerta. Esa es una elipsis, digamos, muy corta. Puede haber una elipsis mucho más larga, que la elipsis se utiliza en literatura desde siempre, que son esos saltos. Pero en el cómic forma parte de la esencia, del ADN del cómic. Entre una viñeta y otra siempre hay un salto en el espacio y en el tiempo. Y el lector tiene que ir reconstruyendo, como si fuera un puzzle, en su imaginación, las partes que faltan para poder entender la narración. Pues como decía, el cómic se va dotando de un montón de elementos que conforman un lenguaje propio que se ha ido enriqueciendo pues, a lo largo de los años. Es un lenguaje muy intuitivo que, aunque el lector no esté familiarizado con el medio, la mayoría de las cosas que puede aparecer en un cómic, incluso esos saltos temporales, intuitivamente los entiende un niño, pero es un lenguaje que, llevado a terreno un poco más complejo, tiene tela, ¿no? Entonces el cómic, como la literatura o como cualquier otro lenguaje, tiene un público evidentemente infantil, pero también juvenil y de adultos, y se hace cómic pues, para toda la edad. Bueno, yo cuando he estado informándome un poco sobre la evolución del cómic y tal, he visto, por ejemplo, que en Estados Unidos el cómic ha tenido varias edades de oro en los años 40, pues, después en relación con la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, posteriormente en los años 80, con Marvel, etc. Pero, ¿cuál es la situación del cómic en España? En España, ¿qué desarrollo tiene? Porque yo estaba viviendo en Francia, y en Francia a mí siempre me llamaba la atención que la mayor parte de mis amigos tenían unas colecciones extraordinarias de cómics, tenían una valoración muy positiva del ámbito del cómic y lo entendían como una actividad literaria de alto nivel. En España me da la sensación de que todavía no hemos llegado a ese nivel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que ahora sí se está viviendo un buen momento de prestigio, ¿no? O sea, existen cátedras de cómic en las universidades, de hecho hay 3 y una de ellas está en Granada. Me consta que Ricardo Aguila tiene una gran colección de cómics, muy buena, yo también tengo una muy buena. Y es porque yo además llevo siendo coleccionista desde que tengo uso de razón. Es decir, yo tengo el primer cómic, de hecho mencionando a Asterix, fue el Galo de Asterix, y yo lo tuve en la mano a lo mejor con 5 años. Entonces yo llevo coleccionando cómics desde siempre, y claro, yo tengo una colección importante, pero sí que es cierto que creo que ahora hay como mucho coleccionismo, muchísima convocatoria, eventos sobre cómics, sobre manga.
el gobierno tiene presupuestadas partidas para financiar dentro de temas de literatura, libros, una parte que está prevista para cómic. Hay una presencia en las instituciones, yo creo. El Reina Sofía hizo su primera exposición de cómic hace unos años con Herriman, que de hecho me pilló allí trabajando, y aquello fue, bueno, para mí fue un bombazo que en un museo como el Reina Sofía hiciera pues su primera exposición de cómic. A mí me ilusionaba porque yo, siendo estudiante, echaba de menos el cómic en la universidad y en las instituciones y en los museos también, ¿no? Entonces yo creo que sí se está viviendo un buen momento. ¿Ha existido una edad de oro como tal del cómic en España? Bueno, yo, volviendo a, no que quiero hablar todo el rato de mi libro, pero sí que tengo que volver a él de vez en cuando. Claro, yo investigué un periodo muy concreto en Europa. Llegó un poco más tarde a España, pero bueno, me interesaba también ese impasse que se daba en España, que es la primera edad de oro de la ilustración. Como digo, los primeros dibujantes de cómic, las primeras dibujantes de cómic en mi caso fueron ilustradoras, entonces estaban ahí, estaban recogidas en el estudio, y es que no la podría yo considerar la edad de oro del cómic en España, por ejemplo, en los años 30, donde empieza a haber bastantes revistas que ya publicaban cómics, tiras cómicas y demás, porque todavía era algo muy incipiente, y justo después ocurre una cosa en España que se llama franquismo. Pues en ese momento, en ese momento se desarrollaron algunas de las editoriales más emblemáticas de cómic en España, la editorial Bruguera, por ejemplo, ¿no? Y quizás, donde se publicaron pues, Tipizape, donde Publica Campos publicó también, pero no está a lo mejor al nivel de Estados Unidos por el tema simplemente de la producción. Al final el cómic, otra de las características que yo veo imprescindibles, es que es un medio de masa que nació como un medio de masa y que sigue siendo, bueno, ahora que tenemos ediciones que son auténticas joyas que no todo el mundo puede permitirse, ¿no? Por no hablar de la venta de originales y demás, que ya estuvimos hablando cuando nos reunimos la primera vez. Pero sí que el espíritu primigenio es ser un medio de masa, de difusión, de alta difusión. Entonces, claro, la industria estadounidense no tenía nada que ver con la editorial española, que aparte tenía una carencia de papel, sobre todo durante el primer franquismo, tremenda, y luego el tema de la censura, que es que muchos dibujantes y muchos editores, o sea, al primer franquismo había 4 editores permitidos en España. Solo, de cómic, de prensa y de literatura. Entonces, claro, era complicado. Pero yo creo que estamos viviendo un muy, muy buen momento. O sea, hay mucha gente interesándose a nivel de investigación, a nivel de divulgación. Las instituciones yo las veo muy animadas con esto, y luego además tenemos unos dibujantes magníficos. ¿Que habría que tratar los mejores de las editoriales? También. Queremos que nos traten bien a los trabajadores en general, pero a ellos, pues, hombre, llevan mucho tiempo peleando, y lo que estaría muy bien que las editoriales pues, se pusieran a la altura de las circunstancias. Algo yo creo que además puede decir mucho. Hombre, ahí él me apoya. Yo matizaría mucho lo de que estamos viviendo un buen momento. Imagino que cada uno lo puede ver desde una óptica distinta, ¿no? Desde el punto de vista de un lector de cómic, sí es un buen momento. Puede dirigirse a una librería de cómics y ver un sinfín de títulos, con el escaso presupuesto que lleve, que le obliga a hacer una criba importante de lo que se podría llevar. Es decir, hay una oferta grandísima. ¿Qué pasa? Que esa oferta está localizada básicamente en eso que se llama librería especializada y en algunos centros comerciales. Librerías especializadas en España hay aproximadamente 300, no hay más, y están localizadas sobre todo en grandes ciudades. En los pueblos, en las ciudades medias, no hay librería especializada. Con suerte, en alguna librería generalista pueden encontrar una pequeña sección de cómics.
Es decir, el cómic como género popular se ha perdido. Se ha perdido porque su medio natural donde se podía ver era el kiosco. Hace tiempo que el cómic, antes de que fuesen desapareciendo los kioscos, ya no se publicaba en kiosco. Se publicaba en los años 80, 90, ya abandonó, digamos, el kiosco y se fue a ese gueto, que son las librerías especializadas, que como digo, son muy pocas. Por lo tanto, ahí abandonó su vocación popular, obligado o no obligado, pero lo cierto es que se refugió en ese gueto y perdió su carácter popular. Es decir, la edad de oro del cómic en España, sin duda los años 40-50. Fueron años muy duros en España, pero lo cierto es que había un sinfín de tebeos. El tebeo, que es como se denominaba aquí en España, pues surgió de una cabecera en el año 17 y él que dio un poco nombre al género. Yo recuerdo de mi niñez que ibas a un kiosco y había, pues eso era algo que imantaba, ¿no? Porque veías pues, en los escaparates o colgados en cuerdecitas con palillos de la ropa, un montón de tebeos, pero un montón. Y las portadas de aquellos tebeos, pues eso era algo que para el crío imantaba, porque además no había mucha competencia de entretenimiento. Era el cine, la televisión todavía estaba incipiente y el cómic. El cómic se le denominó a los tebeos como el cine de los pobres. ¿Qué pasa? Que aquellos tebeos, a pesar de tener una difusión enorme, si lo comparamos cuando decimos del buen momento actual, el buen momento actual significa que un cómic que se publica actualmente tiene una tirada de no más de 1.500 o 2.000 ejemplares. Tirada de noventa. En aquellos años, esas colecciones de cómics, como por ejemplo el Capitán Trueno llegó a tener una tirada de 300.000 ejemplares. Pero es que ni siquiera eso da idea de la proyección que tenía sobre la sociedad y sobre todo el mundo infantil. ¿Por qué? Porque aparte de que esos tebeos de entonces se pasaban mucho de mano en mano, se dejaban, se prestaban, se cambiaban, había sitios en los kioscos donde incluso se alquilaban tebeos. Se alquilaban, incluso había sitios donde pagabas un precio por leerlos allí al pie del kiosco, no te lo podías ni siquiera llevar. Es decir, se ha hecho algún estudio de la difusión que podía tener un solo título del tebeo, de la gente que lo veía, y se ha llegado a la conclusión de que en algunos casos estamos hablando de millones de personas. Es decir, si esos cuadernillos del Capitán Trueno, que tenían 300.000 ejemplares, tú lo multiplicas porque se lo dejaba a un par de amigos, que a su vez que en un momento dado los podías cambiar por otro y demás, un solo tebeo podía pasar perfectamente por 8 o 10 manos. Lo cual da una idea de la proyección y que efectivamente era un género de masa, por lo menos en el mundo infantil, que era donde era el público para el que se creaban esos tebeos, porque no se permitía que se pudiera dirigir a otro público. Esa fue la principal cortapisa que tuvo el tebeo en España, que no pudo evolucionar de una forma natural como evolucionó en otros países hacia públicos más maduros, más adultos. Aquí se quedó anclado en ese público infantil y no pudo madurar. ¿Cuándo dio el cómic en España ese salto a otro tipo de público? Pues con la muerte de Franco. Con la muerte de Franco desapareció la censura y
pudieron concebirse aquí unos cómics ya dirigidos a otro público y pudieron entrar muchos cómics de fuera, muy conocidos, emblemáticos, pero que aquí no se habían podido publicar por el tema de la censura. Eso dio lugar en los años 80 a lo que aquí se denominó el boom del cómic, porque hubo una avalancha de todo ese material de fuera dirigido a un público ya más adulto y que motivó que nacieran un montón de cabeceras, de revistas, de series, de cómics que hasta entonces estaban dirigidas única y exclusivamente a un público infantil y que en esos años estaban dirigidas ya a un público juvenil o más adulto y que incluso que ya tenía un cierto prestigio el leer cómic entre un tipo de público, por lo menos entre los sectores más progresistas de la época. Yo recuerdo que, no sé, Sánchez Dragó, Fernando Sabater, de haber leído escritos suyos en revistas de cómics, ¿no? Es decir, estaba bien visto que intelectuales y literatos ya se acercaran al cómic como un fenómeno muy interesante y que estaba un poco marcando un terreno nuevo. Pero un poco en la línea de lo que acaba de contar ahora Paco, pues uno tiene a veces la sensación de que el cómic está diseñado para adolescentes. De hecho, se suele comentar con bastante frecuencia. Sin embargo, bueno, seguro que todos ustedes en alguna ocasión han tenido en su mano a Calvin y Hobbes de Will Watterson o a Snoopy de Charles Schulz, y la verdad que uno comprueba que realmente no son tan para críos como en principio parece. Los Simpsons, una cosa que está saliendo en televisión, que tiene una proyección extraordinaria, en principio podría estar diseñado realmente para cosas de críos, Anabel. Esta idea de que el cómic es algo infantil o adolescente, ¿cómo la podemos entender? Bueno, a ver, es que el cómic también, como creo que también queda un poco en evidencia por las cosas que decimos uno y otro, también ha tenido una evolución, una serie de cambios, por ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo el tema del kiosco, de pasar del kiosco a la librería especializada. Hombre, es verdad que yo soy de Jaén, y en Jaén es verdad que igual no tenemos tanta oferta como en Granada, pero en Granada solo hace falta irnos al centro para ver no una ni dos, sino 20 librerías exclusivamente enfocadas a venta de cómics. También porque los cómics que ahora mismo podemos comprar, ¿no?, en esas librerías no tienen la factura que tenían los cómics que yo compraba de pequeña. Es decir, cuando mi padre compraba El País, a mí cada sábado yo esperaba como agua de mayo que me llegara El Pequeño País. Yo tenía caja y caja en casa de mi abuelo y era la manera también en la que yo comencé a familiarizarme con muchas historietas, con muchos dibujantes que publicaban allí entonces. Ahora, pues bueno, el sistema ha cambiado y por otra parte, eso también implica un público diferente. Quizá de todas maneras, o sea, el cómic nunca se inició como un producto orientado a los niños, en su origen, me refiero. Es decir, no fue ese el motivo por el que de repente se asociara a la gente joven o a los niños, fundamentalmente. Es porque muchas historias tenían como protagonista a un niño, pero la historia en sí no tenía por qué ser necesariamente dirigida a un público infantil. De hecho, muchas historias contaban asuntos o tenían unos matices que igual un niño no sabría captar, pero es que a mí me pasa, releyendo cómics o incluso releyendo libros, no necesariamente tiene que pasarme con cómics, me pasa también con películas, que yo las vuelvo a ver de adulto y digo, joder, es que eran cosas que yo a lo mejor no sabía leer porque no estaba en el registro adulto. Indican que revistas, cómics, aunque tuvieran un público especializado, al final acababan en la mano de toda la familia, es decir, que las leía la madre, el padre, los niños, y el hecho de que se hicieran productos especializados porque de repente se dieron cuenta que había un nicho de mercado, como cuando en el siglo XIX la mujer empieza a
a mejorar su educación, se ponen en marcha unas mejoras educativas y hay una alfabetización de las mujeres. Pues de repente se ve necesario que haya un producto exclusivo para mujeres, las revistas femeninas. Las revistas femeninas las leían los hombres también, las leía toda la casa. Y con las revistas infantiles pasaba un poco así, porque de hecho había muchas revistas de cómics infantiles de las primeras, había incluso cómics que hacían mención a debates políticos que se estaban teniendo en prensa, en las sesiones de gobierno y demás, en torno, por ejemplo, al maltrato físico infantil para la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que son un poco más complejas que al público al que se ven dirigidos, pero desde luego yo, aunque ha habido una larga tradición y sobre todo de pensamiento más que de facto de que el cómic es un producto infantil, yo la verdad es que veo que es una afirmación un poco, a nivel por lo menos internacional, bastante arriesgada, y desde luego es que no hace falta más que abrir un TVO. De los TVO, son historias que aunque un niño pudiera disfrutar y captar, tienen muchos matices que creo que solo un adulto puede detectar, ¿no? Bueno, vamos entrando ya un poco más en la materia. Bueno, por supuesto, Pablo. El tema del cómic para niños, el cómic para adultos. El cómic como tal no nació pensando en niños. Nació, tuvo, digamos, su antecedente en esa revista satírica que sí iban dirigidas para el público adulto, pero el cómic, cuando adquiere una entidad más importante y una difusión más importante dentro de los países y exportándose también a otros países, es cuando aparece en prensa. Y en prensa no estaba enfocado a un público infantil, o por lo menos no a un público infantil exclusivamente. En los periódicos americanos, que tenían una difusión tremenda, estamos hablando de millones de ejemplares, aparecían diariamente unas tiras de 3 viñetas, 2-3 viñetas, que se continuaban al día siguiente. Había, lógicamente, no una tira o dos, sino que había un montón a lo largo de todas las páginas del periódico, y posteriormente se implantó en los dominicales no ya tiras, sino páginas enteras. Aquello tenía una difusión tremenda y los periódicos americanos exportaron a medio mundo esas tiras y se publicaron en periódicos de todo el mundo. De aquellas tiras pues nacieron, personajes tan emblemáticos en el mundo del cómic como puede ser Flash Gordon, Tarzán, un montón de personajes que hoy son el Príncipe Valiente, son clásicos del cómic. Todos esos personajes nacieron en la prensa. Los de las revistas especializadas, ya digamos exclusivamente monográficas de cómics como tal, fue ya una cosa bastante posterior, estamos hablando ya de los años 40, 50. Pero el medio natural donde el cómic dio el gran salto y se hizo popular y tuvo una difusión extraordinaria fue en la prensa americana y en la prensa de casi todo el mundo, vía exportación o vía de que los distintos países pues también creaban sus propios personajes utilizando esos formatos normalmente que eran unas tiras que siempre implicaba un continuará. Había ya, si el cómic ya era una secuencia por sí mismo, además en esas entregas era un poco redundante porque se continuaba siempre al día siguiente y forzaba un tipo de narración donde tenías que dejarlo en un punto interesante para que fuera un poco mordiente para leerlo en la siguiente entrega. Pero
martilleando un poco el tema. El cómic no nació como un producto para niños, que no quiere decir que sea malo, ni que sea para niños, pero es que no nació así. Luego el cómic sí ha tenido distintas evoluciones, igual que en literatura, en cualquier otro lenguaje, sí que se ha hecho el cómic pensando en niños. El problema aquí en España que fue que no es que se hiciera un producto infantil, sino que era un producto más generalista, pero que por efecto de la censura se infantilizó en el peor sentido de la palabra. Bueno, vamos a ir a centrarnos un poquito en el tema, en la presentación de estos 4 ejemplares, de estos 4 volúmenes de Tartessos que fueron publicados, si mal no recuerdo, entre el año 2005 y el 2008, que son pues La ruta del estaño, La espada de Crisaor, Odisea en Iberia y El paso del norte. Supongo que este ha sido uno de tus proyectos más ambiciosos, ¿no, Paco? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Antes he apuntado un poco el tema y yo siempre el tema de Tartessos me fascinó desde un primer momento y cuando digo del primer momento me tengo que remontar muchísimo tiempo atrás. Es decir, el primer contacto que yo tuve con el tema de Tartessos fue en un libro que yo leí durante el periodo militar, durante la mili, que había muchos tiempos muertos, y cayó en mis manos un libro que es de Sánchez Dragón, que se llamaba Gárgoris y Avidis. Si era Avis o Avidis, yo no lo sé, pero ese libro se titulaba así, Historia mágica de España. Este hombre un poco farragoso en su literatura, en su cuenta, pero añade pues, una visión muy sugerente. De hecho, fue en su época un libro que tuvo un éxito tremendo, ¿no? Porque aunaba un poco la historia y toda la leyenda y mitología que iba mandando, que adorna la historia, ¿no? Y entonces formaba ahí un ecosistema un poco raro, pero lo cierto es que resultaba muy atractivo. Ahí es donde yo por primera vez oí hablar de eso que se llama Tartessos. A partir de ahí no quiere decir que al día siguiente yo empezara a leer cosas sobre Tartessos, pero sí que cada vez que yo veía algo relacionado con Tartessos, pues era algo que me atraía. Y entonces yo, a lo largo de los años, tenía ahí en mente como una especie de proyecto fin de carrera. Es decir, de un proyecto donde yo, como he dicho antes, pudiera abarcar todo lo que he aprendido y antes de que un poco ya estuviese un poco senil, ¿no? Todavía estuviese potable, ¿no? Pero sí un poco en el final de una trayectoria, donde yo pudiese volcar lo mejor que he aprendido en un cómic que tuviese unos ingredientes que yo desde el principio sí que los tuve muy claros, porque Tartessos evidentemente lo puede enfocar de una forma, aunque sea un cómic, de una forma más realista, o lo puede enfocar, pues como yo lo hice, que como en un primer momento lo tuve claro, que era simplemente como un género de divertimento, de entretenimiento, de cierta difusión de Tartessos, pero que no tenía en sí mismo la vocación de mostrar lo que era Tartessos, sino de focalizar sobre Tartessos, de despertar interés sobre Tartessos y de hacerlo con un medio asequible y con unas historias que resultaran amenas, interesantes, divertidas, y que eso diera pie a que el lector se interesara por indagar más sobre Tartessos como realidad. Entonces, bueno, pues yo ese proyecto lo tenía ahí, y en un momento dado pues me dije que lo iba a lograr. Y entonces pues lo puse en marcha, creé una página web, pues
pues para mostrar algunas cosas de lo que se estaba cosiendo en torno a la serie antes de empezar a publicarlo, donde aparecían pues una serie de sesiones que, en fin, que no entiende mucho de estos temas y como es un lenguaje fácil, pues se acerca al cómic, ¿no? Es un lenguaje, es un público adulto muy exigente y eso hace que el cómic en Francia tenga un prestigio social y cultural de primer orden. Cuando en Francia se hacen listas de libros más vendidos, por ejemplo, no se hace diferencia entre cómic y literatura, sino aparece ahí entre los libros más vendidos, sean de literatura o sean de cómic. Eso da una idea de que tiene la misma consideración a nivel social un cómic que el que pueda tener una novela. Ya me perdí un poco de... entonces, cuando puse en marcha Tartessos, pues fue con la idea de que fuese longevo. Y lo primero que hice para salir de ese gueto que ya existía de la librería especializada fue buscar un editor que no fuese un editor de cómic, sino que fuese un editor, digamos, no que los de cómic no sean normales, pero quiero decir, un editor, digamos, que editara otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso facilitaba que ese cómic pudiese ir más allá de las librerías especializadas y llegar a las librerías generalistas. A los kioscos no, porque ya el kiosco, como he dicho antes, se había abandonado como el sitio natural de venta de cómics, pero sí a las librerías generalistas. Librerías generalistas, estamos hablando que mientras librerías especializadas en cómics hay 300, librerías generalistas han ido disminuyendo desde aquellos años, pero en fin, en aquellos años podía haber en torno a entre 8 y 10.000, ¿no? Eso le daba una presencia y una difusión muchísimo mayor. Entonces, pues recuerdo que contacté con varios editores y uno de ellos fue un señor que había creado una editorial muy recientemente, se llamaba Almuzara, que es un editor cordobés, de un señor que fue ministro, que es Manuel Pimentel, que no me costó convencerlo mucho de que publicara Tartessos, porque de hecho se lo comentaba aquí, cuando yo contacté con Miguel Pimentel ni siquiera le mandé una maqueta del primer título, que ya lo tenía, sino que simplemente lo emplacé a que mirara esa página web que había creado. Y nada más verlo, pues me llamó y quedamos a la semana siguiente, creo que fue por este periodo de Semana Santa, y quedamos en Córdoba para vernos y ya llevaba el contrato redactado y allí mismo lo firmamos y se puso en marcha. Él no había tocado la publicación de cómics y probablemente pensaba que la venta de cómics se podía parecer a la venta de un libro que fuese, digamos, un cierto bestseller. Había tenido unos títulos que habían vendido muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, que me comentó de un título que había escrito en inglés, que se vino precisamente a vivir aquí a la Alpujarra, que se llama Entre Limones, que dentro de la editorial fue realmente un bestseller y vendió varios cientos de miles de ejemplares. Él, que es un enamorado de temas andaluces, que le interesa mucho también el tema de Tartessos, ha publicado un montón de libros de Tartessos, ha reeditado el libro de Schurten y otros libros relacionados con Tartessos. Él pensó que con este medio de cómic probablemente diese un pelotazo. Lo cierto es que apostó muy fuerte, hizo para lo que es una tirada de cómic normal, apostó fuerte y durante los números que se publicaron se hizo una tirada nada normal, de 4.000 ejemplares.
El primero vendió muy bien, lo que pasa es que lo que nosotros pensamos que era un suelo y que de ahí iba a ir remontando, realmente fue un techo. La editorial pasó por una serie de vicisitudes propias, fue creciendo y hay un factor que fue determinante en que este cómic fuese descendiendo en las ventas. Y es algo tan ajeno al autor como puede ser, y tan prosaico como puede ser la distribución. Es decir, cuando nació Almuzara era una editorial muy pequeñita. Yo la primera vez que me vi allí con su editorial, pues era una habitación con una serie de, ¿cómo se llama estas divisorias que hay? Mampara. De mampara, pues para dividir un poco la parte administrativa del editor, de tal. Pero era un sitio muy pequeño. Y tenía una distribuidora que era también muy pequeña, pero que funcionó de maravilla. Es decir, esta pequeña distribuidora logró colocar en librería los 4.000 ejemplares. Eso es una proeza, porque lo más normal es que un editor pues le facilite a la librería un listado de novedades y la librería, pues si quiere, le suena, le apetece o lo que sea, pues piden ese título que acaba de publicar y lo traen a esa librería. Pero los libreros, si no hay algún incentivo, algo que le haga que lleven ese cómic o ese libro en general a la librería, no lo llevan porque van a la apuesta segura, que son los bestsellers y los autores que más venden. Entonces, esta distribuidora hizo muy bien su trabajo y distribuyó todos los libros, que no quiere decir que sean ventas, porque sabéis que los libros que llegan a una librería, pasado un tiempo los pueden devolver, no se los queda en firme. Es como vasos comunicantes, entran nuevos títulos y salen otros, ¿no? Pero lo cierto es que colocarlos ya de por sí es una gran ventaja, porque por lo menos durante un tiempo esos libros tienen presencia y se pueden visualizar en ese escaparate que son las librerías, ¿no? Esta editorial fue evolucionando, fue creciendo, y cada año que yo publicaba un libro, la editorial iba cambiando de distribuidora. Se supone que cada distribuidora nueva era para mejorar, pero lo cierto es que lo que respecta a mi trabajo, a ese cómic, cada vez los colocaba peor. Y ya te digo, los 4 títulos se publicaron con 4 distribuidoras distintas. Y cada distribuidora los iba distribuyendo, válgame la redundancia, peor. Hasta el punto de que ya en el último colocó poco más de 1.000 ejemplares. Y tuve una reunión con Manuel Pimentel y, en fin, un poco, no acalorada, pero en fin, le hice saber que a mí no me gustaba cómo estaba discurriendo eso, que no era normal, que una cosa es que no se vendan, porque no se vendan, porque llega a una librería, lo que alguien o por lo que sea, y no le guste, y otra cosa es que ni siquiera llegue a visualizarse. Si no tiene distribución, si no se ve, lógicamente no se puede vender. Y entonces pues, le dije que algo estaba fallando ahí. Yo por aquellos años además tenía muchísimo trabajo y el esfuerzo de editar un libro cada año era un esfuerzo importante. Tener en cuenta que, volviendo un poco al mercado francés del que estábamos hablando, un autor publica un cómic cada año o cada 2 años. Y esa es una dedicación completa para hacer ese cómic, entre 1 año y 2 años. Yo publicaba aquí efectivamente cada año, pero tenía que compaginar esa publicación del cómic
no era una dedicación completa, sino que yo tenía que compaginar eso pues con trabajo alimenticio, como era, yo llevaba la parte gráfica de una revista, es un trabajo alimenticio que se llama, de una revista de pasatiempo de Cruz y Letra, que era una revista quincenal, y yo tenía que publicar 24 páginas cada mes en esa revista, más 3 o 4 páginas que publicaba en la revista muy interesante de estas historias de historia. Y aparte de eso, pues siempre iba picoteando un poco pues, en el terreno de dibujos publicitarios, caricaturas y demás. Así. Yo estaba desbordado un poco de trabajo. Y cuando yo vi que el cómic de tal peso, en el que yo había puesto tantas ilusiones, no es que pensara que aquello iba a ser no va más, porque yo conozco un poco el mercado, no soy un recién llegado, o no lo era un recién llegado cuando publiqué aquello. Pero sí tenía esperanza de que pudiera cuajar y tener unas ventas mínimas para hacerlo rentable y perdurar en el tiempo. Esas ventas mínimas significaba que el cómic al menos tenía que vender unos 10 o 12.000 ejemplares para que el autor pudiese tener unos ingresos mínimos. Tener en cuenta una cosa, porque seguramente la mayoría no lo sabe, pero un autor, sea de cómic, o sea de novela, o sea de lo que sea, del precio que se vende en una librería, se lleva entre un 8 y un 10%. Es decir, el cómic en librería valía 15 euros, yo me llevaba aproximadamente 1,20 euros. Es decir, que para que yo pudiese ser simplemente un mileurista en este trabajo de hacer este cómic, ese cómic tenía que vender al menos unos 10 o 12 mil dólares, que eso aquí en España es casi una utopía. Pero bueno, yo tenía la esperanza de que, aunque fuese paulatinamente, se pudiese ir ascendiendo en las ventas, ¿no? Lo que no me podía imaginar es que las ventas fuesen descendiendo y que no fuese en relación a la calidad del cómic, que yo sinceramente pienso que iba mejorando número tras número, sino que era por factores externos que yo no podía controlar. Y entonces, pues la verdad que entre el cansancio, un poco la desilusión de todo aquello, pues decidí tomarme no un año sabático, pero en fin, dejarlo un poco en el congelador y retomarlo cuando me hubiese recuperado un poco anímicamente de aquello. Ocurrió que lo que iba a ser un periodo más o menos corto, pues se alargó en el tiempo y después tuve problemas médicos muy serios que ya me impidieron retomarlo hasta el día de hoy. Y ahí está, pero vamos, no renuncio a que por lo menos me gustaría hacer algún título más para que ese corte tan abrupto que hubo ahí pues se cierre de una forma un poco más elegante. Y de hecho, lo comentaba con Andrés, yo ya tenía en mente, puedo unas pinceladas de eso y ya yo ya tenía en mente cuál iba a ser el próximo título, que se iba a llamar La Mesa de Salomón. Y en el que yo en cada título he tratado de indagar, aunque sea de divertimento y demás, pero siempre que tuviese un cierto anclaje histórico. Y entonces, en este último título, yo quería utilizar las referencias que existen sobre tal peso en la Biblia. Y entonces, pues, lo de Salomón es porque hay referencias, no te sé decir exactamente dónde, pero hay referencias a que cada 3 años pues, recibía unas naves que venían de Tarsis con una serie de mercancías que eran muy apreciadas por Salomón.
Pero en fin, en la Biblia hay un montón de referencias más a Tartesos, desde el Jonás aquel que se tragó la ballena, que se dirigía a Tartesos, y hay otras muchas referencias. Entonces, quería centrar ese título en el tema de Salomón, no en el tiempo de Salomón, que no es contemporáneo de la época de Tartesos, que yo reflejo en el cómic, pero que bueno, utilizando flashbacks y demás se pueden traer a colisión, porque yo eso lo situaba en una época donde Israel estaba siendo sitiada por Nabucodonosor, por los babilonios, y los judíos trataron de poner a salvo sus 3 reliquias sagradas, que era el famoso candelabro, el arca de la alianza y la mesa de Salomón. Y entonces, como habían tenido históricamente relación con Tartesos, pues se ponen en contacto con Argantonio para tratar de salvar, antes de que los babilonios se hagan con la ciudad, de tratar de salvar esa reliquia, y en concreto la mesa de Salomón. Y entonces, pues bueno, es un poco el periplo de sacar esa mesa de allí con argucia y demás frente al sitio de los babilonios, de traerlo a eso, el malo de la película, en este caso del cómic, Arbacala, que trata de sabotear ese tema. En fin, esa sería un poco la trama de ese último número, si es que lo publico algún día. Bueno, el siguiente comentario ya había hablado sobre la posible influencia de Asterix en tu obra, porque es verdad que hay cierta concomitancia de la forma que tienes de entrar en el cómic, la forma que tienes de utilizar el sentido del humor como un sistema de comunicación. Eso, evidentemente, en el estoy por sí mismo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que quizá ya es un poco más interesante, y es que me llama poderosamente la atención la constante referencia que haces a la arqueología sobre Tarteso, evidentemente. A veces muy acertadamente, muy acertadamente, como en el Fenicio y Antonio, a quien se le supuso en un momento determinado establecer relaciones con los griegos, que son los buenos de la película, por lo que nos dimos cuenta. Me llama también mucho la atención, la sutileza y la profesionalización, si me permite la expresión, en el uso de los objetos, de las decoraciones, de la arquitectura, de los vasos incluso que aparecen ambientando las distintas escenas. ¿Cómo te inspiras en todos estos detalles, Paco? Bueno, realmente no hay inspiración. Yo haría referencia a eso que decía Picasso, que si la inspiración existe, a mí me pillará trabajando. Cuando concebí este cómic, hay un cierto paralelismo evidente con Asterix, pero Asterix pasa muy de puntilla por el tema histórico. Sabemos que se desarrolló en la Galia, que estaba Julio César en la campaña de la Galia, y 4 lugares comunes más. A partir de ahí, la referencia propiamente histórica no existe. Yo quería que Tarteso fuese algo un poco en esa línea, pero con un mayor anclaje histórico. Y en ese sentido, yo siempre en cada título he partido de hechos históricos, quizás después para divagar todo lo imaginable, pero he partido de hechos históricos, he partido de escenarios y localizaciones históricas que me permitió, no sé si al lector le habrá gustado o no, pero yo me permitía al final de cada álbum es como se llama el libro de cómic en el gremio. Al final de cada libro yo me permitía incluir una serie de extras donde ilustraba los sitios reales en el que se movían los personajes durante toda la historia, o cosas simpáticas. Como yo soy caricaturista también, pues me permitía que algunos personajes que salían en la historia pues fuesen personajes conocidos, desde Juan y Medio hasta
el Chiquito de la Calzada, o Fernando Sabater, o incluso Amigos, es decir, sin que eso tenga una mayor trascendencia, ¿no? Pero en fin, como esas notas al margen. Y entonces, bueno, yo procuraba y entendí que el que fuera un género de entretenimiento humorístico no estaba reñido con que tuviese ese anclaje histórico y que el cómic tuviese la mejor documentación posible, o a nivel de ambientación, de objetos cotidianos y demás, dentro de lo poco que se sabe de esa época. Pero los objetos así más conocidos que existen en relación a tal tesoro, pues aparecen en el cómic, pues para que la gente se familiarice un poco también con ese tipo de cosas. Es decir, que yo sí procuraba y le dedicaba bastante tiempo a buscar documentación de todo tipo, para que, sin dejar de ser una obra de ficción y de divertimento, sí que tuviese un trasfondo histórico y sobre todo que el cómic no se concibiera como algo dirigido a un público infantil. No porque a mí el público infantil no me guste, que me gusta, sino porque el cómic yo lo concebí como eso que en el mercado francés se llama un cómic para todos los públicos. Es decir, que igual lo pudiera leer un niño que lo pudiera leer un adulto. En ese sentido, incluir esa referencia e incluir una serie de guiños durante la historia que no lo iba a captar un niño, podía ser un plus para que le gustara a un adulto. En ese sentido, yo es por lo que digo que le dedicaba bastante tiempo a documentarme en todos esos aspectos, que no suele ser muy usual en un cómic de estas características. También te has trabajado bastante los personajes, al menos hablando de los dos personajes más importantes, que son Argantonio, el rey Cartesio, un buen señor, un señor vetusto, agradable, de alguna forma tiene un diseño que va más allá de lo que simplemente vamos leyendo, o el malo malísimo Arbacada, digamos, es un sacerdote del templo de Hércules Mezclar, Fenicio. ¿Cómo diseñas estos personajes? ¿Cómo traduce detrás de una imagen esa idea que tú tienes del bueno y el malo malo? Bueno, hay una serie de convenciones gráficas que no las he inventado yo y que lógicamente los buenos de la película pues tienen que tener un rostro más amable y más simpático, y los malos, digamos, pues tener unas características que sean todo lo contrario. En el caso de Argantonio, una de las cosas que eran más llamativas es que se habla de que Argantonio llegó a tener 120 años. Cosa difícil de creer, más en aquellos tiempos, ¿no? Después pues se habla de que probablemente estaríamos hablando de una dinastía. Pero bueno, eso podía dar juego, y hay pues, ciertos chistes que se hacen a lo largo de la historia, pues, con el tema de la edad. Otros personajes como Arbacala, pues a mí me sirvió mucho de inspiración, incluso en el diseño de su fisonomía y de su vestimenta, pues un personaje de un lugarteniente de Hitler. Si os fijáis en el gorro que lleva Arbacala, se puede asemejar en cierta forma a lo que eran las gorras que llevaban los nazis, que eran así muy levantadas y tal. Yo quería darle una apariencia un poco nazi al malo de la película, ¿no?
el tema con los fenicios, lógicamente, para servir a la historia, era un poco maniqueo. No es que los fenicios fueran malos en sí mismos, porque lo cierto es que aportaron muchísimo a Tartessos, una implicación ahí bestial, ni que los griegos fuesen unos comerciantes que eran todo bondad y que perdían dinero con el cambio, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los griegos aparecen como una oportunidad comercial y tienen un rostro más amable que los fenicios, simplemente porque sirve un poco a las tramas y a los argumentos. Lo importante no es tanto que sean arquetipos como el hecho de que se sepa que hubo ahí una relación de Tartessos con los fenicios, casi en régimen de monopolio durante mucho tiempo, y que en un momento dado entraron ahí en escena los griegos y que probablemente de Tartessos se vio como una forma de oxigenar el comercio con el exterior y también de aportar una serie de elementos culturales y demás que probablemente le fueran muy atractivos a lo que era Tartessos en aquel momento. Y así pues iba creando una serie de personajes. La mujer de Argantonio pues tiene la fisonomía, como es muy reconocible, de la dama de Elche, el tocado ese que lleva y demás, pues con una serie de características un poco, digamos, que están un poco fuera de lugar, porque era, digamos, feminista, igual que la hija, la hija de Argantonio, pues también era, pues, por su edad y demás, pues más contestataria, más indisciplinada y demás. Y así pues iba creando un poco los personajes, pues para que sirvieran a la trama, y aparecen ahí personajes pues de todo tipo, desde una especie de modisto que se llama Vittorio Locuelo, que hace referencia a los modistas sevillanos tan famosos. Aparece otro personaje que está en la corte, que se llama Remigio Dabá, que en realidad soy yo, que cuenta una especie de cuentacuentos, que es un personaje instruido y muy leído. En ese tema no me documenté mucho sobre mí. El guionista de los dos primeros álbumes también es un personaje que es un inventor. Otra característica que yo introduje en los cómics es el introducir también en las tramas inventos muy llamativos de la antigüedad. Desde la pila de Bagdad, esa que era una suerte de pila rudimentaria como hoy la podríamos conocer, digamos contenía electricidad, hasta en el segundo título, que en la portada aparece un barco de vapor en aquella época. Pues lo cierto es que el uso del vapor como fuerza motor ya se conocía en aquella época de una forma muy rudimentaria, y aquí, bueno, extrapoló, y de ser un pequeño objeto que giraba y tal, se construye un barco de vapor propiamente dicho, al estilo de los que cruzaban el Mississippi. Hay una serie de hechos que se repiten en cada título, ya termino, como son esos de los inventos, el introducir a personajes conocidos, vamos a poner caras conocidas en personajes. No, está bien, porque así me va ahorrando una de las preguntas que pensaba. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Bueno, pues. ¿Haz la pregunta de oro? Sí, no, es que me quedaba un poco hablar sobre ciertos temas que están relacionados con esa permisividad que se da en este tipo de trabajo. Yo hace tiempo pude coincidir con un historiador de cine especializado en temas de películas de Romano. Le pregunté por qué en la responsable vestuario de la obra de Amenábar, de Ágora,
la diseñadora italiana Gabriela Vespucci, optó por una panoplia militar de soldados romanos de época de Augusto, cuando en realidad toda la historia sucede en el siglo IV después de Cristo. Me explicaba que si hubieran puesto los cascos originales, de los que había en esa época, esos cascos son los que tenemos nosotros en la idea de lo que es un casco medieval, un casco en forma de obús, con 4 apliques alrededor, y que nada tenía que ver con la idea que tenemos nosotros del romano. Anabel, esa posibilidad de permitirse licencia anula de alguna forma la calidad de un trabajo de este tipo, o al contrario, es correcto utilizarlo. ¿Cómo lo ves? Creo que en absoluto, para empezar, un cómic no es un informe como lo que nosotros hacemos, o un artículo científico, es decir, un cómic es ya un objeto artístico, creativo, literario en sí mismo, entonces su finalidad es esa finalidad comunicativa y artística. Y además, esto es como decir, si un libro tiene que ser correcto, tener que ser concreto y correcto y justamente con todo lo que cuenta, pues depende de lo que trate el libro, depende de cuál sea el objetivo del autor. Yo, por ejemplo, además, la aventura del barón Munchausen me encanta y el vestuario es maravilloso y tiene muchas connotaciones históricas, pero ninguna es 100% certera porque no deja de ser también una fantasía. O sea, es como... De hecho, bueno, no sé si a ustedes a alguien le gusta Jane Austen o las versiones que se han hecho para televisión, para cine y demás. Pues hay versiones de Sentido y Sensibilidad que las veo y dices que es una película de los 70 porque el maquillaje, el pelo, el tipo de tejido, el tipo de ropa, todas las obras de arte, películas, cómics, novelas, son también hijas de su tiempo. Entonces, de alguna manera, aunque sean históricas y pongan la vista en el pasado, yo creo que al final es evidente que también han de ser un poco hijas de su tiempo y recogen también, pues porque puede ser más divertido, porque es más pertinente, porque la gente lo va a saber leer mejor, porque necesitas también contar una historia y a lo mejor para contar esa historia crees que es el vehículo mejor, no necesariamente el dato histórico preciso. Entonces, es que las licencias artísticas no es que se puedan permitir, sino que son muy necesarias. Había un montón de preguntas, pero ahí me voy a concentrar básicamente en una para cada uno de vosotros. ¿Cómo valorarías tú el cómic como potencial de divulgación científica en cualquiera de sus facetas? No solamente del tema de la arqueología, que evidentemente es un poco el que nos preocupa aquí, pero en ciencia en general también su diferencia. Sí, bueno, y además, yo a mí que me toca muy de cerca el tema de la ilustración, pues es que hay ilustraciones que se han hecho en proceso para divulgar un trabajo científico, o por ejemplo una de las primeras ilustradoras profesionalizadas en España fue precisamente la que hizo el catálogo ilustrado del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, el objetivo de ese trabajo de ilustración era ser divulgativo, ¿no? Explicar visualmente un objeto que si hiciéramos una descripción textual sería complicado que la persona que la leyese pudiera percibir en todo su esplendor la pieza. Pero el cómic y ciertos tipos de ilustraciones, muchos tipos de ilustraciones, pero estamos hablando de cómic, pero el cómic concretamente no necesariamente tiene que tener un papel divulgativo, pero desde luego, yo por ejemplo, una cosa que ha dicho Paco que me ha hecho mucha gracia al principio, porque me hace ilusión, porque me acuerdo de mi alumno y a mí que la docencia me encanta, yo en todas mis clases, yo preparo mi propia guía didáctica. Yo preparo mi guía didáctica y todos los temas de historia y teoría del arte tienen un apartado de cine, un apartado de literatura, narrativa, nada histórico-científico, sino narrativa y cómic. Y yo, pues, a cada tema que damos, yo les paso esa batería de propuestas para que ellos puedan curiosear. No es que yo piense que necesariamente esos cómics, esas películas, esos libros, esa literatura vaya a ser divulgativa, vaya a ser como algo didáctico, ¿no? Como para que la gente aprenda de lo que va Tartesso, de lo que va la Revolución Francesa, pero desde luego yo creo que como toda buena obra de arte, un buen cómic puede conectar emocionalmente con el público que lo lee. Entonces, conectar emocionalmente con algo que se está aprendiendo es súper importante. Entonces, a mí, por ejemplo,
El valor sobre todo que tiene un cómic que además recoge ese conocimiento arqueológico, científico, histórico, como parte del proceso, yo creo que el mayor valor que yo le veo es a la de hacer conectar al público lector emocionalmente con algo que es complejo, que a lo mejor leyéndose un artículo nuestro pues le resultaría menos familiar, le resultaría un poquito más a priori, ¿no? Para público profano, pues menos cercano. Y sobre todo eso, yo que trabajo más con arte, el conectar emocionalmente es muy importante, y yo creo que los cómics que tienen esas características tienen ese plus. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, Paco, junto a Tarteso, no que te conozco. Nos has dicho que quedan 5 minutos. 5 minutos, hace 5 minutos, ¿eh? Que tenemos ya ahí a Juan Carlos. Al mismo tiempo que desarrollabas el cómic de Tarteso, desarrollaste un periódico de Tarteso, La Voz de Tarteso. ¿Qué pasó con este proyecto? No era un periódico, no era una cosa que tuviese tirado. Formaba parte de la página web, donde había una serie de apartados, desde adelanto de lo que iba a ser el próximo álbum, desde láminas para colorear, pasatiempos, y pues también se me ocurrió que podía ser atractivo pues reflejar los acontecimientos que aparecían en el álbum, o algunos de los acontecimientos que aparecían en el álbum, como si fuese una página de periódico. Y entonces pues lo llamé La Voz de Tarteso. No sé si era el diario quincenal que aparece todos los meses o algo de eso. Pero en fin, ahí procuraba pues plasmar en clave actual pues algunas de las cosas que aparecían en la historia, pues para hacerlo atractivo. Y sobre todo lo que me preocupaba en la página web era que el lector entre álbum y álbum tuviese algo que llevarse a la boca, digamos, que no hubiese una ruptura entre un año y otro, sino que ahí hubiese una serie de cosas que lo tuviesen un poco enganchado, o un cierto vínculo con el cómic. Y entonces pues, era una parte más de la página. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado.